Y la verdad, Mm, eh, que no la haya verdad que respuesta correcta. no, sí, ahí como que trataba más o menos de remarcar lo que me parecía importante. Pero la verdad es que no soy honesto, tampoco pude leer mucho, lo imprimí, leí un par de cosas hoy en el laburo. Y nada, llegué a casa hace poquito y lo tengo acá por si decís algo para tomar referencia, ¿viste? De lo importante o no. no, si no, si quiere, porque ¿qué pasa? Me la puedo pasar hablando, si quieren les leo. Eh, yo porque si no, como que bueno, arranco de cero otra vez me cuesta empezar de cero sin lecturas mínimas. Igual te agradezco, Juan. Esperen que Julián se va, bueno. Em, Hola, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Em, bueno, entonces nadie tiene ninguna pregunta de nada, básicamente. Bueno, estoy pensando, les soy sincero, porque miren, es difícil para mí. Yo tuve dudas del primer capítulo de Estado, habla del concepto de monstruo bifronte. Bien, Cristaldo. No, les digo, es muy difícil para mí la clase sin lectura. Y para Ari también, para todos. Es un curso, como dijimos la vez pasada, eh, difícil, ¿sí? Pero más sin lectura. Nosotros se nos hace imposible, porque prácticamente es imposible aprender algo sin leer. Bueno, eh, yo le puedo responder a Cristaldo. Es Cristaldo tu nombre, ¿no? Ramón, el apellido, ¿digo bien? Pues ya me va a contestar. Cristaldo, el apellido. Ah, Ramón, el nombre. Bueno, bueno, ¿viste? Dudaba. Ramón, no sé dónde leíste eso de monstruo bifronte, pero me imagino que estarás hablando del Leviatán. Eh, y el texto de historia tampoco. Estoy pensando qué hacer, porque sinceramente arrancar la clase explicando sin haber leído, muy difícil. Y no, perdona, profe, pero fue como una semana de acomodarse. No, 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 lo entiendo, Tenés pero razón igual, hay que escuchen hacerlo lo que más les ameno quiero leyendo. decir. Es difícil sin leer, es difícil. Eh, Estoy pensando qué hacer, les soy sincero. No es que no quiera dar clase, pero es como para mí remar en dulce de leche, ¿entienden? Sí, Porque, sí. para que entiendan la verdad, si ustedes hubiesen leído y aún no hubiesen entendido nada, pero hubiesen leído, es como que tienen las dudas que tiene Ramón, ¿entienden? Si bueno, no entendí nada, tengo mil dudas, la verdad que me recontraperdí. Bueno, entonces yo empiezo a explicar cosas y empiezan a conectar con lo que leyeron, pero si no leyeron, salvo Ramón, perdón, es como que explico en el aire, ¿entienden? Necesito como una base como para poder arrancar, aunque sea mínima. ¿Está bien? Profe, le hago una consulta. Yo Sí, empecé a leer, pero no lo terminé honestamente. Bueno, porque me estuve buscando todo mi tiempo en álgebra, básicamente. Pero sí me anoté un par de cosas acá en una libretita que tengo, que es una duda que tengo, ¿no? dale, vamos. Dice, Claude Lefort dice que la política tiene dos principios constitutivos, ¿no? Sí, Que tiene el conflicto y el poder. Y ahí sí. nace la política, por así decirlo, ahí aparece la política. Mm. Y después dice que si no hay conflicto, no se necesita la política. ¿Ok? Pero también dice que si hay solo conflictos, que hay como una guerra de todos contra todos, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y yo me pregunto, en esa supuesta guerra, por así decirlo, ¿no surgiría la política tampoco?
por más de que diga que no, porque, o sea, estoy viendo cómo decirlo. Hay un autor, yo te lo contesto, Julián. Hay un Ok, autor que se llama Michel Foucault que dice, hay un autor, te la cambio, hay un autor que se llama Clausewitz, no importa el nombre, uno, que dice que la política es la continuación, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Después hay uno que lo invierte, que es Foucault, que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. En ok, definitiva, para responderte la pregunta, la guerra es el conflicto sin ningún tipo de orden que le pueda dar un cauce y que pueda terminar en una institucionalidad. Entonces lo que tenés claro, que pensar es que tal vez la guerra se diferencia de la política en el sentido de la ausencia de reglas, pero el conflicto existe. claro, sí, Y cuando hay política, tendríamos que pensar tal vez que lo que hay es un orden, pero es un orden que no termina de considerarse justo por todos, sino que en realidad cuando hay política lo que hay es un orden en el que alguien ganó y alguien perdió. claro, dos lados, por así decirlo. Entonces, claro, entonces cuando alguien ganó y alguien perdió, se establece un orden, pero sabemos que es un orden que siempre es endeble. ¿Por qué? Porque es un orden que puede quebrarse a partir de las injusticias que sienten aquellos que no están conformes en el orden Claro, en los que el que perdieron, por viven. así decirlo. Y Sí, entonces siempre la guerra es una posibilidad. ok, Y tal vez la política es el mecanismo para abrir las puertas a u- cambios que no impliquen necesariamente matarnos. claro, sí. Pero eso no niega el conflicto. Mm, ¿Se entiende te- claro, a dónde estaría la respuesta? sí. Igual la duda que tengo más que nada se trata de, en esta supuesta guerra, Mm, por más de que Claude Sport diga que no habría política, no habría necesidad de política, no surgiría la política también. En esta presunta guerra, por así decirlo, no se sí, formarían yo lo que pensamientos iguales, por así decirlo, mira, vistas opuestas. yo lo que creo es que siempre que vivamos en comunidad, siempre hay algo en la comunidad que es del orden de lo público, que es lo que nos interesa a todos, ¿sí? Mm, sí, Puede ser lo común o lo propio que todos tengan como común, pero hay algo que trasciende a cada uno, que es el orden de la comunidad para que todos vivan en paz. claro, sí, Entonces, en ese sentido, siempre hay política, eh, pero cuando esa política, eh, cuando la enemistad, vamos a decir, lleva al punto tal de que no existe el diálogo, se transforma en guerra claro. Mm, de la misma comunidad. Y cuando ahí Ramón pregunta qué no entiende por lo de Estado, vamos a unirlo para responderle también a él y para que tenga sentido. mm, Ahí lo que está, lo que atraviesa todo este textito, que es el mismo que les dejamos, es a Hobbes. Anótenlo a Hobbes. mm, B larga, E, S. Ese autor, que es al que se refiere Ramón ahí, que no entiende a quién se refiere, de qué habla, todos los conceptos están directamente relacionados con Hobbes, que es un autor que en el 1651 escribió una obra, hablamos el martes, que se llama El Leviatán, que es un monstruo bíblico, pero que lo utiliza Hobbes para hacer referencia a la idea de un orden, ¿sí? Bajo una nueva vamos a llamarlo así, anótenlo, bajo una nueva forma de legitimidad. ok. Eh, Hablando del Estado, ¿no? hablando del orden que funda un Ok. Estado, ¿sí?
Em, yo creo que es bifronte porque supongo que es con el, es, supongo que es un monstruo bifronte, supongo, porque ahí me puso, lea en el chat lo que me escribió. Porque es un monstruo que tiene en una mano, me parece, no estoy seguro. Atención, pueden buscarlo con la IA a ver si está bien lo que estoy diciendo y si no, es otra interpretación. No estoy seguro de lo que voy a decir. En una mano, la espada y en la otra tiene la Biblia, digamos. Tiene un texto. Nosotros vamos a en realidad a decir que en realidad es la Constitución más que la Biblia. Ahí hay un laburito que hacer por parte nuestra. Pero lo que tiene ahí ese monstruo es, más allá de si está bien o mal, vamos a interpretarlo así como lo estoy diciendo, el monopolio de la fuerza física y al mismo tiempo la ley en la que ese monopolio se legitima. ¿Qué significa? La ley en la cual quien tiene el poder de la fuerza lo tiene con el consenso de todos. Por eso se legitima. Está directamente relacionado a lo siguiente. A Hobbes, vamos a ponerlo en términos históricos, en 1651 se le ocurre escribir esa obra porque están en medio de una guerra civil en Inglaterra, que empezó en 1649, la guerra civil. ¿En qué año, Hicieron perdón? unas mesas de diálogo en Inglaterra que no llegaron a nada porque estaban muy peleados entre todos, ¿entienden? Pero al mismo tiempo Hobbes dice, no es que estamos peleados y hay alguien que gobierna al otro porque es más fuerte uno que el otro. Hobbes dice, está todo muy parejito, es como que el partido está empatado. ¿Qué significa que el partido está empatado? Está muy parejo. Como, no, no sé cómo que, no sé qué final perfecta. ¿Vieron el partido perfecto? Sería 0-0. Bueno, una cosa así. No, no sé, no tengo ejemplos ahora de fútbol, pero de un partido perfecto 0-0. Pues en la final España nos pasó por arriba. Ahora, Sí. y en el partido con Francia, en la final nuestra, los pasamos nosotros por arriba. Fue bueno ese equilibrio. Pero un partido perfecto, ¿entienden? De parejo, no, no sé. Bueno, Bueno, la primera final con Alemania fue bastante pareja hasta que hizo el gol de Alemania. bueno, está bien, vamos a llamarlo así. Está bien. Ese partido. Eh, pero no sé, pará, ahí Ezequiel me pone lo de la doble cara del Estado. Pero ¿cuál sería la doble cara del Estado? ¿Que es bueno y malo? No entiendo. Bueno, decime, Creo que a eso iba la consulta que hizo Ramón. el Ramón. Creo que en el texto en un momento dicen eso el monstruo bifront por, y dice también por la doble cara del Estado, pero no recuerdo bien a qué se refería diciendo eso. Bueno, no importa. De todos modos, el, vuelvo con el desarrollo histórico para que se entienda el concepto. Está todo muy parejo, pero en una guerra civil, ¿entienden? Es como que las posiciones en la guerra están todas muy parejitas. No es que alguien domine la contienda. Lo que estaba pasando en la sociedad inglesa en esa época era que la aristocracia, la monarquía, la burguesía, los sectores propietarios, todos se sentían con la fuerza de sentir que ganaban si guerreaban. ¿Entienden? ¿Viste cuando decís, no, yo tengo la convicción y están todos con la misma convicción? Entonces no va. Hobbes dice, esto se va a la mierda, se está desmadrando. Y dice, vamos a terminar matándonos todos contra todos. Así lo dice. Y dice, esa es la guerra más temida, dice Hobbes. No la de un Estado contra otro Estado
a 200 kilómetros de distancia. Porque si hay una guerra en la frontera, si no te mandan a la guerra, uno no sabe lo que está pasando, ¿entienden a la referencia? No, no sé. Sí. Pero si la guerra es una guerra civil en la ciudad y vos no podés salir de tu casa, porque si salís te disparan, imagínense esa situación. No estoy diciendo que eso haya sido así en ese momento, pero estoy diciendo que eso es a lo que tenemos que temerle. ¿Está claro? Y él Que habrá una dice, guerra general entre todos, imagino. claro, y entonces, en esta Mm. guerra de posiciones, no de posiciones, en esta guerra en la que hay mucha simetría, no asimetría, sino simetría, es decir, todo muy parejito, Hobbes está intentando llamar a la calma, ¿sí? Es difícil en el momento en donde están todos yéndose a las manos, llamar a la calma. Y cuando escribe el texto, propone una idea. ¿Cuál es la idea de Hobbes? A ver si saben. ¿Qué idea propone? Si tengo que arriesgar Arriesgue, sin, arriesgue. sin El decirte sin nada. Estado como Sí, poder absoluto. Eh, no, sigan arriesgando. La sumisión al poder, dice Carlos, no. Sigan arriesgando. no, y lo que habías mencionado antes puede ser de que todos se pongan de acuerdo en poner a alguien por encima de todos y que ese como que tenga el poder, pero de forma consensuada. En una palabra, Hobbes lo que propone es, ay, lo dijo Teo, un pacto. Saquémosle social entre Estado y no sé qué. Quédate con Teo, lo que puso Teo, quédense nada más que con, le sacamos el, saquen el social entre Estado y digan un pacto. Para empezar, no digo que está mal, Teo, lo que pusiste, hay que desarrollarlo, sino para ir de a poquito, ¿vieron? Entonces, ¿qué propone? Un pacto. Che, hagamos un pacto, una tregua, si quieren, menos que un pacto, una tregua, ¿sí? ¿Entienden? Perfecto. Esa tregua, ese pacto es a lo que Julián se refería por, bueno, la política. ¿En qué sentido? Terminar con la guerra. ¿Se entiende? Por eso es que quise unir la pregunta que no entendía Ramón sobre el estado bifronte que Ezequiel dijo puede ser la doble cara del Estado. No sé si yo ahora veo, yo vuelvo a desarrollar por qué doble, qué sería, pero sin desarrollarlo tanto, pero para unir las dos cosas que están preguntando, por lo menos decir, estamos en una guerra civil y Hobbes propone, como dijo Teo, un pacto. Y eso es lo que diferencia la guerra de la política. En un pacto nos podemos sentar a una mesa y charlar y ponernos de acuerdo en algo. ¿Está claro? Eso sería como garantizar la paz, o sea, garantiza la paz, digamos. Sí, y el orden. Pero hasta, perdón, ¿eh? ¿Hasta qué punto llega a incluir ese pacto? O sea, si están en una guerra, no le va a importar a muchos un pacto. ¿O sí? Bueno, si fuese Digo, va a haber así, gente que no le va a importar y va a seguir en la suya, en una supuesta guerra, ¿no? bueno, eso pasa. Por eso es que nosotros empezamos la clase no desde el orden, sino desde el conflicto. El curso, no la clase, el curso. ¿Por qué? Porque no queremos dar a entender como que vivimos en un orden justo en el que estamos todos de acuerdo. Empezamos diciendo, hay conflicto, eso no invalida que existan instituciones. Entonces vos me decís, Julián, bueno, pero hay alguien que puede no prestarle atención. Es cierto, pero si nadie nunca, en ningún momento le prestara atención, estaríamos en guerra permanente. Y no estamos en guerra permanente. Es cierto que siempre hay guerras,
pero hay orden y hay guerra, y hay todo el tiempo como un movimiento sísmico que pasamos de un momento a otro. ¿Se entiende? Entonces Sí. hay las dos cosas. Y lo decimos a propósito así. ¿Para qué? Para dar cuenta de que nosotros no estamos diciendo hay orden todo el tiempo y la guerra es una anomalía. No estamos diciendo eso nosotros. Nosotros decimos hay orden y hay guerra. Y no es una anomalía, ni una cosa ni la otra. Porque si hay comunidad, pero hay injusticia al mismo tiempo, porque no estamos todos de acuerdo, siempre puede haber conflicto. ¿Está? Y todo ocurre a la vez. Y a Hobbes, esperen que leo lo que puso, a ver, de Teo, para no. Pero el pacto no nacería mismo en la. Claro, exactamente. El pacto, como dice Teo, nace en el momento de la guerra para poner fin a la guerra. Exactamente. Es como el punto de quiebre, digamos, de un momento a otro. ¿Está claro? Que por supuesto, en palabras de Julián, que no lo dijo, pero lo voy a decir yo, pero podría estar de acuerdo Julián, sería frágil. Claro, sí, por eso digo. No, no a Sigo todos tu les va a importar. razonamiento. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sería un pacto Entonces, que es frágil, sí. Sí. en Mm. un momento dijiste que el pacto diferencia la guerra de la política. Entonces, la política nace del orden, porque el pacto sería como, o nada que ver, No, ¿no? no, sí, o sea, nosotros tenemos que pensar que siempre que hay comunidad, vuelvo a lo más llano, por eso les dejamos, no leyeron, pero mírenlo, un libro con 2 capítulos de unos años de historia, para que vean cómo es el proceso histórico que les hace comprender este concepto. Ok. Lo leen después. Es historia, pero es un poco historia de la formación de las comunidades y es un poco historia en donde aparecen las religiones como ordenadores de la comunidad. Tiene que haber una religión para que haya una cierta creencia en alguien que está más allá de todos nosotros, que sirve como excusa para qué? Para mantener un orden. Si algo era la Biblia en tiempos antiguos, era eso. ¿Entienden? Una especie de orden, porque la anarquía no es deseable, no podemos vivir siempre en anarquía, en ausencia de gobierno. Mismo aunque sea injusto, no podemos estar todo el tiempo en guerra. Uno necesita en algún momento parar con la guerra. ¿Mm? Bueno. Después, igualmente, sepan esto, pueden tomar este apunte. Hay dos tipos de guerra. Una guerra es la guerra de un estado contra otro estado. Y esa es una guerra que es una guerra, vamos a llamarla así, me van a entender. Una guerra ordenada. ¿Qué significa una guerra ordenada? Una guerra monopolizada por un estado o un reino que le plantee una batalla a otro estado, a otro reino en un campo de batalla. Entonces esa es una guerra monopolizada, ordenada, y es una guerra que casi transcurre con las reglas de la política internacional, ¿entendieron? Pero la guerra de la que estamos hablando nosotros no es esa guerra. Nosotros hablamos de la guerra del desorden. La guerra, si quieren, zombie. ¿Vieron la guerra zombie en la que estamos todos en la calle matándonos en una batalla campal, ¿entienden? De esa es la que habla Hobbes. De esa habla Hobbes. Y ahí, si me permiten, bueno, ahí que Ramón también puso Tucídides, también menciona el pacto para evitarla. Bueno, porque estamos todo el tiempo dentro de la misma lógica. Cuando nosotros intentamos el martes empezar a hablar de estos conceptos, eh, conflicto, que es guerra, poder, Estado, esta tríada, ¿sí? Lo que estábamos intentando hacer, estamos ahora intentando hacer, es establecer el origen de las instituciones de gobierno. Y las instituciones de gobierno surgen. Ah, mira, ahí está Ramón, te veo la cara. Muy bueno. Bien con tu participación. La estás rompiendo. Eh, Ay, me perdí, que te vi, me desconcentré, pero no pasa nada. Estaba diciendo que cuando hablamos de el pacto, no sé si era esto lo que iba a decir, pero no importa, de la formación de las instituciones de gobierno, es cuando eh, desaparece la guerra,
para poner un cierto orden con unas reglas que en el pacto convenimos respetar para no matarnos. Y es como que si hay después del conflicto un pacto que conjure, como decía Tucídides, o evite la guerra, ese pacto funda instituciones de gobierno, que lo podemos llamar también a esto mismo soberanía política. Una soberanía política son instituciones de gobierno que todos respetamos, que toman decisiones en un territorio y estamos todos dispuestos a respetar, ¿sí? Un pacto que funda una soberanía política, ¿sí? Y que establece instituciones de gobierno y de ejercicio de poder. Y por lo tanto son fundadoras de un Estado. ¿Entienden toda esta lógica? Y hasta ahí está. Esto me da pie para decir, Hobbes, cuando se le ocurre esto, no es que se le ocurrió a Hobbes. Antes de Hobbes ya existía la comunidad, la guerra, miles de guerras, millones de guerras, ¿sí? De hecho, el orden o la comunidad nace haciéndole la guerra a otras comunidades. O sea, una familia tribal a otra familia tribal, una familia más grande forma una comunidad a otra comunidad y en algún momento se genera un orden. O sea, cuando Hobbes escribe ya existía todo, ¿sí? Existían estados o reinos en la época de Hobbes muy anteriores, todo el imperio romano, por un ejemplo rápido, pero miles de imperios, estados, reinados en América Latina, los que conocemos los nuestros, el azteca, el maya, el inca, ¿sí? Que ni conocían a Hobbes. ¿Cuál es la diferencia entonces de Hobbes con el resto de las cosas que habían pasado antes? Yo voy a responder, no se preocupen, pero quiero que ustedes entiendan por qué Rinesi trae a Hobbes como, vamos a decir entre comillas, el principal. No es que sea el principal, pero tal vez lo sea para nuestra era. Nuestra era es la de la modernidad. Y la diferencia entre Hobbes y los otros órdenes que existían, que fundaban estados y que conjuraban las guerras, es que Hobbes trae una nueva idea de pacto. O sea, el pacto de Hobbes es un pacto que trae una novedad que tal vez los pactos anteriores no traían. ¿Está? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y el pacto de Hobbes como idea es el pacto que funda no cualquier soberanía, sino que funda las soberanías modernas que le dan sustancia al orden moderno en el que nosotros vivimos. Es como que si Hobbes fuese el padre del orden de la modernidad, en algún sentido. Por eso Rinesi lo trae como principal. Y yo todavía no dije cuál es esa idea, la voy a decir ahora, pero estoy diciendo, cuando Hobbes plantea un pacto para la sociedad inglesa en el año 1651 en el Leviatán, trae una novedad. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Cuál es la novedad? Yo se los digo. ¿Alguien quiere decir algo o les digo? Digo, ¿estamos preparados? La novedad en Hobbes es que él dice, cada uno, esto es un invento de Hobbes, puede gobernarse a sí mismo. Es una teoría, no es que esto es verdad o mentira. Él dice esta frase al aire. Cada uno puede gobernarse a sí mismo.
pero no es conveniente que cada uno se gobierne a sí mismo. Dice, dice esto es nuevo, ¿eh? Dice Hobbes, somos todos individuos, ¿sí? Y cada uno como individuo, esta palabra individuo es nueva, puede gobernarse a sí mismo, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque si cada uno como individuo tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo y eso implica que le pegue un tiro en la cabeza al que está al lado como forma de gobierno, vamos a terminar en esta guerra que todos queremos evitar, que es la peor, que es la guerra de todos contra todos. Claro, no Entonces, habría orden, básicamente. entonces Hobbes dice, sí, es cierto, cada uno es un individuo que puede gobernarse a sí mismo, pero es conveniente hacer un pacto y que cada uno desista de la posibilidad de gobernarse a sí mismo para evitar esta guerra que todos tememos. No nos une el amor, sino el espanto. ¿Entienden? Entonces tengamos un acuerdo básico. Démosle el poder a uno para no matarnos y la única misión que tiene ese uno al que le vamos a dar ese poder, como si fuese una cosa que se da, es que tiene que evitar que nos matemos. Y para eso tiene que reunir todo el monopolio de la fuerza en esa sola persona. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y a eso llamamos el monopolio de la fuerza física. Entonces tiene la espada en una mano, que es la fuerza, que está simbolizado en la espada. Hoy sería un arma, ¿correcto? Y en la otra mano tiene el pacto, que es la ley, o que es la Biblia en la época de Hobbes, que todos estamos de acuerdo en respetar y somos todos católicos, qué sé yo, pónganle un ejemplo. Pero es la ley o es el pacto, o son las reglas políticas que nos damos. Entonces yo no sé si es esa doble cara o es un monstruo bifronte, pero está bueno por lo menos entenderlo de este modo, aunque no sé si es la interpretación que, que mencionan ahí en el texto. Y yo ahí les pido disculpas, no sé si es esa, pero esta no sirve, esta que estoy diciendo. Hobbes dice, che, esta- somos todos individuos. Cada uno puede gobernarse a sí mismo, pero la consecuencia de que cada uno se gobierne a sí mismo es que nos vamos a matar entre todos. Seamos inteligentes para desarmarnos, para darle todas nuestras armas a uno solo, pero ese uno tiene por misión fundamental, tiene por contrato, tiene como mandato no matarnos. No solo no matarnos, asegurar la vida. Y lo hace bajo el pacto que todos firmamos y que tiene que respetar. Y el pacto dice, te entrego las armas, pero me aseguras la vida. Yo no estoy seguro de que Hobbes diga, somos todos individuos, así literal, pero esa es la tapa del Leviatán, que si ustedes ponen ahora la tapa, miren, si quieren la busco, hagamos una pausa y busco la tapa. ¿Ven ahí mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, 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 sí. Sí, ahora sí. Esperen que voy a correr un poquito de esto. Esta, ¿ven ahí? Sí, se Ah, puede visualizar. no tenía una Biblia, pifié, tenía esto que no sé qué es. Me la pasé hablando de una Biblia que no tiene. Bueno, no importa. Lo importante es lo que les quiero mostrar acá adentro. Si ustedes miran el monstruo, ¿lo ven ahí? Está conformado, no se, en el zoom se pierde. Ahí se ve un poquito mejor. Está conformado por un montón de personas. De los ¿Lo personajes, ven? claro. Sí. Y esto lo que quiere simbolizar es que el pacto de soberanía que crea a esta persona mítica
está conformado por individuos que tenían el poder de gobernarse, pero lo delegan en esta soberanía. ¿Entienden? Dejo de compartir. Lo que está queriendo simbolizar de alguna manera es que Hobbes es que somos nosotros como individuos, dice Hobbes, es un invento, ¿eh? Es un invento, los que hemos creado las instituciones que nos gobiernan. En este caso, ese monstruo. En nuestro caso, la Constitución. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y la diferencia de Hobbes con lo anterior a Hobbes es que existía orden si no había guerra, existía con alternancia, monopolio de la fuerza física, existía por supuesto, pero quien ejercía la fuerza, el monarca que fuera, no lo hacía en base a un pacto de individuos que le dan el poder a ese monarca. El monarca ejercía el poder y decía hacerlo por voluntad divina de Dios. ¿Entiende la diferencia? Los monarcas anteriores a Hobbes, también siguió después, no es que Hobbes dijo, ah, ahora cambió. Es una idea que nace con Hobbes, ¿sí? Los monarcas anteriores a Hobbes ejercían el poder y lo hacían diciendo que eran los representantes de Dios en la tierra, no que eran el resultado de un pacto soberano de abajo hacia arriba. ¿Me entienden esto que estoy diciendo? Fue muy difícil. No, no, sí, Y sí, se como que entendió. uno es elegido por todos, básicamente, y el otro se autoproclama, por así decirlo, elegido de Dios, básicamente. Y ahora se los voy a poner esto mismo en ejemplos prácticos para que les lo entiendan aún mejor todavía. Cuando Hobbes dice esto, los propietarios de Inglaterra, la aristocracia, los miembros del parlamento que existía en aquella época, como yo les decía al principio, se sentían más poderosos que el rey. La simetría, lo parejo del partido empatado, hacía que nadie cediera, ¿entienden? Entonces, cuando Hobbes se le ocurre esta idea ¿para qué? Para tratar de lograr que el monarca siga ejerciendo el poder como lo venía haciendo hasta ahora, solo que bajo una nueva forma de legitimidad distinta. Es decir, mira, vos vas a seguir siendo el monarca, pero en vez de decir que sos un monarca, representante de Dios en la tierra, vas hasta decir que sos un monarca en el cual todos te pusimos ahí por voluntad de todos. Entonces lo que cambió es la legitimidad, la forma en que nosotros aceptamos que vos lo seas. Pero seguís siéndolo en la práctica. Es decir, en la práctica no cambió nada. Pero en la creencia lo que cambia es que nosotros como personas decimos, ah, bueno, está bien. Él es el monarca porque nosotros lo pusimos ahí. Pero también saben lo que va a cambiar que si nosotros lo pusimos ahí, ahora, si él no hace lo que nosotros esperamos que haga, nosotros nos sentimos con la fuerza, con la espalda ancha para decir, entonces te vamos a reemplazar por otro. Entonces el monarca tiene que convertirse en un monarca que no puede hacer lo que quiere, tiene que hacer aquello que la sociedad le exige. Y esto transforma a un Estado de, una, de irresponsable a responsable. ¿En qué sentido? De que tiene que ser responsable respecto a aquellos a quien gobierna y tiene que responder a las demandas de aquellos a quien gobierna. Y no te puede matar, no te puede robar el campo, no puede matar a tus siervos. ¿Entiendes? No se puede quedar con tu propiedad y confiscar tus tierras, porque está cometiendo, comillas, un abuso de poder, cierro comillas. Entonces, con Hobbes lo que nace son todas estas narrativas modernas que terminan en la idea de el Estado tiene que tener un límite y el límite se lo ponemos nosotros
como individuos que podemos rebelarnos si no cumple con las reglas del pacto. ¿Entienden? Por eso Hobbes funda no cualquier soberanía, sino que funda la soberanía moderna respecto a la cual nosotros estamos acostumbrados a entender el poder. ¿Me- ¿Comprenden la idea? Por eso era importante empezar con esto, porque Hobbes funda instituciones de gobierno no cualquiera, sino las nuestras, bajo las cuales nosotros comprendemos la lógica de las relaciones de poder y dominación. Y esto para nosotros es fundamental para arrancar. Y es fundamental también como una especie de carta de presentación, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque entendemos que en realidad esto es un invento de Hobbes que funciona muy bien para darle una forma de estabilidad a las instituciones, pero al mismo tiempo sabemos que esto es una narración, que esto es una novela, que nosotros nos creemos esta novela y que transformamos de esta novela nuestra realidad y que hacemos de esta narrativa nuestra razón de ser, pero que podría cambiar tranquilamente si alguien considera que este orden es injusto y quiere reemplazarlo por otro. Y que eso es lo que hace de la política de vuelta a la guerra. Y que la guerra siempre es una posibilidad. ¿Está claro? Y nosotros, porque si no, en vez de convertirnos nosotros en analistas de las relaciones de poder, nos convertimos en defensores del orden. Y nosotros no somos defensores del orden, por lo menos en esta clase. O sea que nuestra capacidad de análisis mantiene viva la posibilidad de una guerra cuando querramos cambiar el nuevo orden, ponerle, o el nuevo pacto. Claro, claro, eso no significa que nosotros fomentamos la guerra, porque la facultad tiene una especie de principios que seguir, tiene una moral pública que respetar, tiene reglas, tiene que son narrativas transformadas en leyes que nosotros respetamos, pero que algunos pueden no estar de acuerdo. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo que para mí es fundamental y que yo respeto y, y y comparto los valores, pero también es ley pública, que es, por ejemplo, el artículo 36 de la Constitución, que dice que la democracia es el orden fundamental y nadie puede alzarse en armas para destruir el orden, sino que el único cambio posible de las instituciones es a través de las reglas institucionales de la Constitución y no puedes agarrar a alguien y chuparlo y torturarlo. ¿Entiendes? Y eso es un valor que también está transformado en ley. Pero es cierto que dentro de todo orden siempre existe alguien que no está de acuerdo con ese orden. Nosotros no podemos negar eso. La democracia es algo que hay que constantemente cultivar como la amistad o como el amor. No es un concepto eterno. De hecho, ni siquiera tal vez exista y es algo que hay que estar constantemente logrando de que exista. Tal vez podemos pensar incluso que esto no es una democracia. ¿Está claro? Y en esta clase nosotros nos permitimos pensar. Pensar, eso no significa que nosotros tenemos que coincidir en valores, ¿está claro? Considero que sí, coincidimos en valores como no nos matamos, nos respetamos, ¿sí? Y vivimos bajo un cierto orden bueno, hay reglas institucionales que respetamos y naturalizamos, pero jugamos también en el curso, a que nos damos la posibilidad de pensar. ¿Está claro? No tienen que confundirse. Pero nosotros queremos gente que salga de nuestro curso reflexiva, gente que pueda pensar, gente que pueda incluso diferenciar lo que son valores, lo que son las reglas institucionales, lo que son las narrativas que dan legitimidad a esas reglas institucionales, saber que puede haber disconformidades, saber cuáles son las consecuencias de minar el orden establecido, que bueno, puede terminar en la guerra menos deseada, que no es algo grato. Yo no deseo la guerra. Que si a mí me preguntan, che, vos estás de acuerdo con el orden? Me preguntaron a mí afuera del aula. Y yo digo, no, yo no estoy de acuerdo con este orden. ¿Y qué pensás? ¿Hay que hacer la guerra? No, no hay que hacer la guerra, porque no es algo deseable. No, es una cagada total. No quiero vivir así, ¿entiendes? Pero
Pero eso no me va a hacer decir a mí que vivimos en un orden justo, porque sinceramente salgo a la calle todos los días y veo injusticias. Y no estoy de acuerdo con esas injusticias. Pero bueno, yo personalmente siento que puede haber dentro de la democracia mecanismos para transformar. Si no, tengo que renunciar a todo. De todos modos, personalmente, a mí, Ezequiel, me gusta leer. Entonces, eso se los digo la verdad, a mí me gusta leer y para empaparme de ideas porque, bueno, me gusta el conocimiento, qué sé yo. Bueno, eh, Profe, esto que... no, si vas a seguir, seguir porque es una no, pregunta no, medio no, obvia. no, dale, pregunta. No, esto que decías de los valores transformados en ley o algo así, no quiero citarte mal, pero algo así como de los valores llevados a, como a las instituciones. O sea, podría decir que es como, serían como las, eh, me sale decir políticas públicas, pero no sé si está bien lo que quiero expresar. Pero Como por sí, ejemplo, no sé, que en Argentina la educación es gratuita, un mm, ejemplo, ¿no? O sí. sea, eso sería un valor de la nación llevado a ley porque hay una ley que te obliga a mantener, a financiar eh, las universidades públicas. Ahora está tanto como en disputa porque justamente el gobierno actual no quiere como cumplir con la ley. ¿Eso sería una forma de minar el orden establecido? Te lo voy a poner en un término un poco más anterior. No solamente el financiamiento de las universidades. Si vos tenés un hijo, sos papá, mamá, y no una hija, y no la mandás a la escuela, estás cometiendo un delito. Y uno podría decir tranquilamente, me lo pregunto, Ezequiel, personal, en mi vida íntima, ¿para qué los mando a la escuela? Pero entienden pero yo sé la diferencia. Y para que se entienda, nosotros consideramos desde el año 1869, creo, Sarmiento, que la educación pública obligatoria es fundamental para la prosperidad de una sociedad civilizada. Y entonces fundamos las escuelas públicas para que todos obligatoriamente vayan, tienen que ir. Y uno tranquilamente, tengo un libro, está ahí, lo veo, que se llama Cineclub, que es de un papá, de un hijo le dice a un papá, papi, no quiero ir más a la escuela. Y el papá se plantea la reflexión del hijo y le dice, bueno, tal vez tengas razón, le dice, no sé para qué te mando. Y después negocia con el hijo. Dice, está bien, no te voy a mandar más, pero vas a ver una película por día. Y esa es la educación que ese padre le da a su hijo. Y le dice, vas a ver una película por día y me la tenés que explicar. Yo leo una novela, ahora personalmente, me divierto, me encantó la novela, es muy buena. Se llama Cine Club y hace un recorrido de la historia del cine. Pero más allá de eso, eh, es un delito en Argentina no mandar a los chicos a la escuela. Y eso es un Claro. valor que transformamos en ley. Y cuando mi ley dice, no, vamos a dar vouchers, no sé, cosas que no las termina de hacer finalmente, pero cuando las expresan en un discurso, lo que está haciendo es un poco lo que viene a hacer él y que le plantea, nos plantea un desafío al intelecto, porque él bien dijo, soy el topo que viene a destruir el Estado por dentro. Y él efectivamente, personalmente, el presidente, no toda la gestión de gobierno, ni todos sus ministros y secretarios, personalmente el presidente, que lo dice y lo sostiene, cree que el Estado debe desaparecer y que solamente tienen que haber individuos aislados y que no tiene que haber ningún tipo de pacto. Y lo dice. Y quiere llevar al Estado al momento anterior a Hobbes. De hecho, escribió un texto sobre esto. Es una locura. Sí, es una locura, pero mm, la locura como palabra la pongo del otro lado de la razón.
Y me viene bien que digas locura, porque vamos a llamar a locura sin razón, razón sin razón, locura. Hobbes dice que somos todos individuos y que tenemos que gobernarnos a través de un pacto, y ese pacto es producto de la razón, no de la voluntad divina de Dios, sino de la razón individual de cada uno, de la cual generamos un texto que todos compartimos. Y los que no están de acuerdo con ese pacto, nosotros que estamos, vamos a suponer que estamos nosotros en el pacto, vamos a considerar a todos aquellos que no quieren respetarlo anormales. ¿Por qué? Porque no quieren respetar la norma, o los vamos a llamar locos. Y Milei, en algún sentido, nosotros podemos decir que perdió la cabeza, pero él podría decir eso de nosotros. ¿Por qué? Porque está planteando justamente destruir al Estado racional con el agregado de que lo hace desde el propio Estado. Por eso dice que es un topo que lo viene a destruir por dentro. Y más allá del juego de palabras, es divertido para pensar la clase, porque lo hace desde las propias instituciones que el pacto, que es la Constitución, ha creado. Es como que él asume el control de las instituciones de gobierno, por lo menos las formales representativas, y desde ahí destruye o mina esas mismas instituciones. Por eso lo hace desde adentro como un topo. Y eso es lo que muchos hacen que digan de Milei que es alguien fascista. ¿En qué sentido fascista? Lo voy a decir técnicamente. Porque el fascismo de los años 20 en algunas cosas se parece, Milei en otras no, tiene nada que ver, era que destruía las propias instituciones a través de las cuales había asumido. El ejemplo, por ejemplo, es Hitler, que asume la presidencia de Alemania o el primer ministro, la Cancillería, bajo las reglas institucionales de la Constitución alemana de 1919, y desde adentro cierra el Parlamento, persigue a la oposición, prohíbe los partidos políticos, clausura el pluralismo, lo destruye y persigue a la oposición. ¿Entienden? Entonces eso fue como lo que nosotros entendimos por fascismo clásico, nazismo. Lo mismo hizo Mussolini y lo mismo hacían los fascismos en la época, cualquiera sea el estado. No está haciendo eso Milei, atención. Pero muchas veces, cuando un gobierno, no ya Milei, cualquiera, utiliza las instituciones de gobierno para reprimir a aquellos que protestan y no están de acuerdo con el orden, bueno, llega al límite en donde empieza a prohibir, a minar el propio Estado. Porque hay reglas básicas como, por ejemplo, mira, protestar es una regla. No, eso está dentro de las reglas, no está afuera de las reglas. Si vos vas a una marcha y no estás rompiendo nada, vos podés ir a una marcha y decir, che, no estoy de acuerdo. Vieron que después aparece el gobierno diciendo, no, pero rompieron la vidriera, entonces los tengo que cazar. Pero necesita un Estado, un gobierno, decir eso para justificar la represión, porque si no, no tiene razón de ser. No lo estoy diciendo ahora por este gobierno, lo digo para que se entienda la lógica. Si no encontrás un daño, no puedes hacerlo. Y ustedes podrían decirme, bueno, pero mira, voy a romper todo porque no estoy de acuerdo. Bueno, pasa. Muchas veces, ¿cómo empieza una revolución? Así, destruyendo y creando algo nuevo. Si eso nuevo se consolida, será un nuevo orden. ¿Me entendieron? Sí, sí. No estaba mal la pregunta que hiciste, que no sé cuál fue. Mira todo lo que dije, no sé qué es lo que, cuál fue la pregunta, pero... Ah, la de las políticas públicas, sí. Sí, no, porque me sonaba esto que habías dicho vos No, es que de la tenemos ley. miles sí, tenemos miles de reglas, no sé. Pero yo dije la del artículo 36, ¿saben por qué? Porque en la Constitución del año 1994 en Argentina, que se agrega ese capítulo, que es un capítulo en la Constitución, que se llama
nuevos derechos y garantías, y fue como un nuevo pacto en los términos de Hobbes o de republicanismo. Ese nuevo pacto condenaba lo que había pasado durante la dictadura, diciendo, nadie puede, digamos, apartarse de las reglas institucionales básicas. Y cualquiera que se alce en armas, cuando el imperio de la Constitución se restablezca, esto dice la propia Constitución en el artículo 36, va a condenar esos actos y le hablaba a los militares, ¿entienden? Y también a las organizaciones guerrilleras que se alzaron en armas. Eso dice la Constitución. Y el artículo 37 de la Constitución lo menciono no para hablar de derecho constitucional, sino para que entiendan la importancia. Dice, después del 36, el 37 dice que Argentina consagra el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio. Es decir, el voto es el mecanismo único válido para elegir autoridades, que son las únicas soberanas capaces de establecer qué se hace y qué no se hace. Por eso, ¿entienden? Y es como que eso, ¿qué hizo la dictadura? La dictadura, las dictaduras, cualquiera en el mundo, restringen la posibilidad de votar. La dictadura militar cerró el parlamento y prohibió las elecciones. Y dijo, no tenemos plazos sino objetivos. Y en la democracia hay un límite, que es la elección, un límite en el tiempo. Y es el sufragio el que dice quién va a gobernar después. Y eso se suprimió en el 76 antes y la última fue en el 76. Y en el 83 cuando volvemos a la democracia, la Constitución del 94 pone ese principio en la Constitución. Quiero que sepan que hasta 1994 no existía en la Constitución el sufragio. La ley de sufragio del año 1912, la ley Sáenz Peña, no existía en la Constitución hasta 1994. Eso se relaciona con el concepto de Rinesi de democracia. Pero bueno, eso es más complejo, hay que hacer toda una historia ahí de democracia. No es tan fácil. Eh, Sería una democracia liberal republicana, esta, por poner un nombre. Eh, y esto lo digo porque se entendió todo, ¿no? Todo este jueguito que hicimos sirvió también para analizar un poquito la realidad, lo que pasa. Estamos en un momento especial, siempre estamos en un momento especial, pero bueno, las nuevas tecnologías, la verdad, van minando el orden. ¿Qué significa? La gente no entiende un carajo. Eso significa. Y entonces uno explica todo esto y dice, a mí qué me importa, yo hablo con la IA y hago mi vida y me importa tres pepinos todo esto que estás explicando. Bueno, y eso va minando el orden. Por eso la educación es muy importante, pública, obligatoria, ¿para qué? Para mantener una cierta tradición de valores. Si no hacemos que la gente vaya a la escuela y aprenda estas cosas, se van minando los valores, las tradiciones, y es posible que nazca un nuevo orden a partir del quiebre del existente. Che, hablé mucho, ¿no? ¿Me entendieron más o menos todo lo que dije? Sí, sí. Casi que me estoy Sí, profe. convirtiendo en un pastor, pastor evangélico. No, bueno, escuchen, son y cuarto y no leyeron tanto. Yo no quiero continuar si no tienen más dudas. Eh, Ahí para, claro, ¿qué me preguntaste, Ramón? La democracia republicana sería la libertad colectiva. Bueno, metiste mil conceptos ahí. No, no está mal, ¿eh? Pero como que se va a hacer largo, eso digo. Democracia republicana es un concepto. Democracia es un concepto, república es un concepto y libertad colectiva sería otro. Como que son tres cosas distintas a desarrollar. ¿Está? Eso anotátelo como de base. Democracia republicana, libertad colectiva. Porque hay también una especie de libertad individual. ¿Sabes qué, Ramón? Quédate con todo ese que pusiste ahí esa pregunta, como con un asterisco para el curso, porque nosotros vamos a hablar muchísimo de democracia, ¿sí? A lo largo de la cursada. Entonces, tal vez esa pregunta, que está bien, ¿eh? Está bien, la vamos a ir desarrollando poco a poco.
y tal vez ahora sería mucho para desarrollar, pero no es que no lo vamos a terminar de ver en el desarrollo de la cursada. ¿Está bien? Yo para no complejizar ahora, no poner fechas, historia, quilombo. Básicamente, necesito con Ari, que necesitamos que lean más para que los conceptos que nosotros digamos puedan recibirlos mejor. Es como que si yo digo, che, miren, para atajar mejor o para jugar mejor, vístanse de jugadores y van a poder jugar mejor. Es como, lean un cacho y van a entender más las cosas que nosotros expliquemos. Lean sin miedo, o sea, aunque sea poco, pero agarren el texto, ténganlo todo el tiempo con ustedes. Saquen fotocopias de uno o dos de lo que tienen para leer y ténganlos presentes. Y cuando tengan un cachito de tiempo, no miren chats o Instagram o TikTok. No, no, cierren todo eso y abran el texto y lean el párrafo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No pierdan el tiempo con todos esos videos que les llegan que cuando hacen si hacen el raconto final del tiempo que perdieron viendo todos esos videos, se dan cuenta que se la pasaron horas viendo estupideces que se preguntan, ¿y qué me dejó esto? Y la respuesta es muy simple, no dejó nada. Vieron 1000 videitos de estupideces y lo que te quedó es cero. Literal. Hagan la prueba un día. Piensen, ¿cuántas pelotudeces vi hoy? Vi toda. ¿Qué me quedó? Cero. No me quedó una idea en la cabeza. Y cuando leen un párrafo, ese párrafo les da vuelta todo el tiempo y lo relacionan con 1000 cosas que ven. Posta, lit. Bueno, a veces pasa que el otro día vi que, viste que todo esto, bueno, estar scrollando constantemente y estar en las redes todo el tiempo, Mm. genera daños en la memoria a corto plazo. Y entonces el video que estaba viendo justamente era un reel, te decía, ¿te acordás lo que viste 3 o 4 reels atrás y no te acordás? Porque como son todas cosas efímeras y todas boludeces, salvo que es algo muy impactante, y no te lo acordás. Es así. Exacto. Y cuando vos tenés, es tal cual, y si vos tenés el texto a mano y cerrás la pantalla y lees un cachito, casi que hoy, eso es un acto revolucionario, porque no te distraen de poder pensar algo. A mí, por ejemplo, ya estamos, ya terminamos, les cuento un ejemplo. Yo con Ari vamos todos los miércoles a una radio. Yo hace 3 años que lo hago. ¿Y saben de qué me sirve? Yo cuando voy y preparo, miro todas las noticias de la semana y de la semana anterior. Y además se me va generando como una especie de memoria de acumulación de noticias. Y yo me voy acordando de todo de esa forma. Y me voy dando cuenta cómo las cosas se van repitiendo y cómo nadie se acuerda un pirulo. Pero el ejercicio de tener que hacer el raconto y de ver qué pasó y mirar para atrás, eso que decís Juan, me hace como laburar. ¿Te acordás lo que pasó una semana que ya todos se olvidaron? Y cuando le pregunto siempre al conductor, ¿te acordás lo que estábamos hablando nosotros la semana pasada? Me dice, no tengo idea. Y cuando le digo, no, estábamos hablando de tal cosa. No lo puedo creer, se me pasó, ya me olvidé, me dice. Sí, sí. Y es Es así, ¿eh? terrible. Bueno, bueno, escuchen, estamos por hoy. Yo después paso la clase a, como quedamos, a YouTube y se las mando por el chat. Y el compromiso para ustedes, para con ustedes es la lectura. ¿Está bien? Ari va a mandar nuevos textos. Los nuevos textos se complementan con esto. Lean lo que puedan. ¿Estamos? Bueno, Dale. buen fin de semana. ¿Alguna duda o estamos? Estamos. Buen fin de semana largo. Nos Gracias, Igualmente. vemos profesor. el martes. Chau, chau. Realmente. Gracias. Chao, Gente, nos chau, chau. vemos. Chao.